Revelaciones escalofriantes. 7 trabajos malditos que ocultan secretos inexplicables en la noche. Las sombras se arremolinaban alrededor de la antigua fábrica abandonada, un sitio que se había convertido en el epicentro de rumores escalofriantes. Javier, un joven de 20 años, con la boca seca y el corazón acelerado, cruzó las puertas de hierro oxidadas, ignorando los ecos de advertencia que le susurraban al oído. La necesidad de proveer para su madre enferma y su hermana pequeña lo había llevado hasta allí, en un barrio marginal de Monterrey, donde cada peso contaba y el miedo era constante. 7 trabajos malditos. Había escuchado murmurar entre los vecinos, cada uno más aterrador que el anterior. Pero lo que realmente le aterraba era la posibilidad de no volver a casa. La primera noche, la fábrica le pareció un simple edificio, cubierto de polvo y telarañas. Sin embargo, al caer la noche, la atmósfera cambió. Asegurando su linterna, Javier inició su ronda, sintiéndose observado en cada esquina oscura. Un crujido resonó entre las viejas máquinas y un escalofrío recorrió su espalda, como si una mano helada lo tocara. Los rumores de almas en pena comenzaron a cobrar vida en su mente, llenándolo de terror. Es solo mi imaginación, pensó, pero la sensación de estar siendo seguido le hizo mirar constantemente por encima del hombro. Cada paso lo sumía más en la paranoia. En la tercera noche, Javier percibió una figura familiar observándolo. Don Ricardo, el viejo vecino cuyos ojos parecían cargar con un secreto, se asomaba desde la distancia. La mirada de don Ricardo era profunda, como un abismo oscuro que reflejaba el miedo que Javier sentía. Cuando sus miradas se encontraron, el hombre inclinó la cabeza ligeramente, un gesto que pudo haber sido un saludo o una advertencia silenciosa. En ese instante, Javier comprendió que el silencio del viejo ocultaba historias sombrías, algo que requería más que su curiosidad. El tiempo avanzaba, y Javier comenzó a escuchar susurros en los pasillos, palabras incoherentes que parecían ríos de desesperación fluyendo a su alrededor. Cada paso se volvía más pesado, como si la fábrica intentara atrapar su alma entre sus paredes. A medida que el frío de la noche se apoderaba de él, el tic-tac del reloj resonaba como un recordatorio de que cada segundo contaba. Recordó las historias de quienes habían desaparecido, dejando solo ecos de sus últimas risas y promesas. ¿Qué les pasó?, su mente gritaba. Mientras investigaba, las visiones oscuras comenzaron a surfear en su mente. Una sombra, apenas un susurro, lo seguía. «¿Qué quieres?», gritó, su voz temblando entre el eco del silencio. En un instante vio a don Ricardo frente a él, las manos temblando con una mezcla de temor y resignación. «Tienes que irte de aquí», susurró él. Pero la advertencia llegó tarde. La figura oscura apareció entre las máquinas y no solo acechaba a Javier, también parecía estar buscando reclamar lo que había perdido. «Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. El aire se volvió denso. Cada revelación un paso más hacia lo desconocido. El miedo lo envolvía. Javier debía elegir, confiar en la ayuda de la corrupta policía que había dejado su comunidad a merced de la oscuridad o descender más profundo en el misterio de la fábrica. La figura reseguía su mente, un eco de advertencias pasadas, mientras un grito agudo rebotaba en su mente.
En ese instante crítico, se encontró en una encrucijada. Saldría de la fábrica con vida, o sus secretos lo consumirían como a tantos otros. Las luces comenzaron a parpadear y una risa helada resonó en la oscuridad, dejando una pregunta aterradora en el aire. ¿Quién cazaba realmente a quién? La oscuridad se hizo aún más palpable cuando Javier sintió que el aire a su alrededor se espesaba, como si la misma fábrica estuviera respirando. Se había convertido en un prisionero de su propio miedo, el corazón latiéndole con tal fuerza que temió que el estruendo lo delatara. Con cada parpadeo de la luz, esa risa helada se intensificaba, retumbando como un eco burlón de lo que estaba por venir. ¿Qué quieren de mí?, se preguntó, dándose cuenta de que al menos una respuesta podría aliviar su creciente terror. No obstante, la fábrica mantenía sus secretos bien guardados, y cada sombra se convertía en un recordatorio de que había cruzado una frontera de la que podría no regresar. Decidido a enfrentar su destino, Javier dio un paso hacia adelante. La figura oscura se desvanecía y reaparecía entre las máquinas. Era como un susurro que nunca se mostraba del todo. El viejo Ricardo seguía estando presente en su mente. Sus advertencias resonaban. Tienes que irte de aquí. Pero, ¿y si él ya era parte de algo más grande? Con cautela, se aventuró más al interior de la fábrica. Las puertas chirriaban, como si las viejas bisagras sollozaran al abrirse, y el eco de sus pasos se mezclaba con el llanto distante que crecía en intensidad. Cada vez más consciente de que se estaba adentrando en un laberinto de dolor y sufrimiento. Vio una luz titilar a lo lejos. Era como un faro que prometía respuestas, o quizás más preguntas. A medida que se acercaba, se dio cuenta de que la luz provenía de un grupo de figuras encapuchadas, sus rostros ocultos en la penumbra. Murmullos ininteligibles salían de sus labios, mezclándose con los ecos de la fábrica. Sorprendido, Javier retrocedió. Su instinto le gritaba que no se acercara más, pero la sed de conocer, de despojar la angustia que lo asediaba, lo empujaba adelante. «¿Qué hacen aquí?», pronunció, su voz entrecortada y temblorosa. Las figuras se voltearon lentamente hacia él. Los ojos brillaban con un destello sobrenatural. La respuesta se dibujaba en sus miradas, pero ninguna palabra brotó. Un escalofrío recorrió la espalda de Javier cuando uno de ellos avanzó, levantando una mano enguantada que parecía más una garra. «Ven», dijo con una voz grave que hizo eco en su alma, invitándolo a unirse a su oscuro ritual. De repente, el aire comenzó a vibrar con un murmullo, un himno de desesperación que resonaba en las paredes. Javier comprendió que no solo estaba en juego su vida, estaba en el corazón mismo de un pacto olvidado. Sin tiempo para pensar, su instinto de supervivencia tomó el control y dio la vuelta corriendo hacia la salida. La risa burlona ahora se transformó en gritos desgarradores. ¿Cuántos habían estado atrapados ahí como él? ¿Y qué les había pasado? Las sombras parecían moverse con vida propia. Lo perseguían con una determinación aterradora. «¡No me atrapen!», gritó, adentrándose en el caos, mientras la oscuridad se cerraba a su alrededor. Mientras las puertas de la fábrica quedaban atrás, sintió que algo lo tocaba. Terrorizado, se dio la vuelta. Una figura, idéntica a la de Ricardo, se acercaba con paso firme. Su rostro, una máscara de severidad y compasión, se iluminó por un instante. «No puedes escapar de lo que ya es parte de ti», dijo con una voz que resonó en la penumbra. Javier se detuvo, atrapado en el horror de la revelación. ¿Acaso estaba siendo llamado a cumplir con su destino? El aire estancado parecía burlarse de él mientras contemplaba la posibilidad de su propia condena. Las luces parpadearon una vez más, y la figura se desvaneció entre el humo. Pero no hubo tiempo para procesar el miedo. Una voz siseante resonó a través de la oscuridad. «Esto apenas comienza».
Javier se dio cuenta de que el terror solo había comenzado a desatarse. Con cada sombra que se alzaba, el eco de aquellos que habían venido antes de él resonaba en su mente. La fábrica estaba viva, y él era solo una pieza en un rompecabezas macabro que requería ser completado. ¿Sobreviviría a la noche o se convertiría en parte de los secretos que esa antigua estructura había guardado por años? El aire pesado lo envolvía, y Javier sabía que su tiempo se agotaba. Sin embargo, el impulso de salir de aquella fábrica aterradora se enfrentaba a un desafío ineludible. La curiosidad que ardía como una llama amenazante en su interior. Miró hacia atrás, hacia las sombras inquietantes que parecían susurrarle secretos prohibidos, instándolo a profundizar más. Con el corazón en la garganta, se adentró de nuevo, dejando atrás la salida que parecía una promesa de alivio. Cada paso resonaba como un tambor, marcando su descenso hacia el centro de aquel infierno mecánico. Las máquinas, cubiertas de polvo y olvido, se convirtieron en emisarias de un dolor lejano que él no podía comprender, pero sentía en cada fibra de su ser. Unos ecos retumbaban, no solo en sus oídos, sino en su mente. No puedes escapar de lo que ya es parte de ti. Esa frase lo seguía, como una sombra que no se desprendía. En su búsqueda de la verdad, cada rincón parecía repleto de voces pasadas que clamaban por atención. Uno de los murmullos se hizo más fuerte. «¡Javier! ¡Ven!», una llamada familiar que lo paralizó. Pese al miedo que le helaba la sangre, caminó hacia donde la voz lo guiaba. Allí, en la penumbra, lo vio. Era el viejo Ricardo, su figura borrosa iluminada por la luz de una lámpara desgastada. La mirada del anciano era intensa, desesperante. «No deberías haber venido», dijo, y sus ojos reflejaban miedo y tristeza. «Ellos son más poderosos de lo que imaginas». «¿Quiénes son ellos?», logró preguntar, la voz un susurro en la confusión de su mente. La respuesta no llegó, pero el murmullo a su alrededor creció, transformándose en un coro de lamentos resonantes. En ese momento comprendió que no estaba solo. Otros prisioneros, perdidos, desvanecidos en el tiempo, se manifestaron a su alrededor, cada uno con rostros de horror. Sus ojos suplicantes se encontraban con los de Javier. «Nos atraparon como a ti», dijo una mujer con el rostro demacrado por el sufrimiento, su voz un eco desgarrador. «Venimos del pasado, éramos los que trabajamos aquí. Te han elegido para completar el ciclo». Javier retrocedió. El pánico lo envolvía. Completar el ciclo. Sentía que su alma se desgastaba. «No, no puedo ser parte de esto», gritó. Pero su voz fue absorbida por el lamento colectivo, resonando en sus oídos como un eco aterrador. Las sombras danzaban alrededor, formando figuras siniestras que parecían alimentarse de su miedo. Una figura encapuchada apareció entre la multitud, su presencia imponente silenciando a todos. «El pacto debe cumplirse», declaró con firmeza. «Solo aquel que entienda lo que ha sufrido la fábrica podrá liberarse». Javier sintió un sudor frío recorrer su espalda. «¿Liberarse?», preguntó su voz temblorosa, pero la figura no respondió. En cambio, extendió una mano hacia él, invitándolo a abrazar su destino. Instintivamente, Javier se dio la vuelta, pero no había salida. Las puertas estaban cerradas, selladas por un poder que lo mantenía prisionero. «Debes recordar», dijo Ricardo, «cada uno de nosotros tiene un papel en esta historia». La fábrica crujía a su alrededor, el eco de sus gritos se unía a los lamentos. Javier sintió que su mente se fragmentaba, entre la desesperación de escapar y el deseo incontrolable de descubrir la verdad. En ese instante, una ventana de luz se abrió momentáneamente, revelando visiones de aquellos que habían estado atrapados. Los gritos se intensificaron, formando un coro de tragedia. «¿Qué pasa si no recuerdo?»,
preguntó, el terror ahora palpable en su pecho. Todos a su alrededor respondieron en unísono, no habrá escapatoria. Desesperado, concentró su energía en recordar, mientras sombras oscuras se acercaban. Los murmullos lo envolvían, exigiendo su participación en un juego macabro. Sin embargo, una voz más clara resonó en su mente, la de su madre. No olvides quién eres. Aquella frase lo ancló un momento, pero los ecos de la desesperación se intensificaron, llenando la fábrica con un alarido que casi lo derribaba. En su interior, un grito de lucha brotó. «Voy a salir de aquí», clamó, su voz resonando con determinación. Pero la figura encapuchada sonrió, una sonrisa gélida que prometía solo más dolor. «Esta no es solo tu lucha, Javier. Tienes que decidir. ¿Serás parte del ciclo o serás un prisionero para siempre?» La incertidumbre lo envolvía como la neblina espesa de la noche. ¿Cómo podría escapar de un destino que lo reclamaba? Y en su lucha interna, una nueva voz emergió, susurrando un secreto oculto que podría ser su única esperanza. «Recuerda». La oscuridad comenzó a girar a su alrededor, envolviéndolo mientras lo desconocido llamaba. ¿Qué secretos le revelaría su pasado? El horror apenas empezaba, y pronto las sombras lo apresarían de nuevo. Las sombras se acercaban, deslizándose como serpientes pequeñas, pero el corazón de Javier latía con fuerza, resistiendo la creciente presión de la desesperación. Tenía que recordar, pero las imágenes se desvanecían antes de que pudiera atraparlas, como humo en la brisa. Ahí estaba él, un niño pequeño corriendo entre risas y luces, pero de repente la risa se apagaba, se convertía en gritos. ¿Qué significaba eso? «No hay tiempo», susurró una figura, una de las almas atrapadas, su rostro descompuesto por el terror. «Debes conectarte con el ciclo, si no, ellos vendrán por ti». «¿Quién vendrá?», preguntó Javier, su voz apenas un hilo, mientras un frío implacable se apoderaba de su cuerpo. Las máquinas a su alrededor parecían cobrar vida, los engranajes chirriando como gatos hambrientos. Aquella fábrica ya no era solo un espacio olvidado, se había transformado en un ser vivo, hambriento de almas. «¡Rápido!», gritó la mujer señalando hacia el fondo de la sala, donde unas luces parpadeaban débilmente. Sin pensarlo, Javier corrió. El sudor le empapaba la frente, y sus pasos resonaban en el suelo polvoriento, incrementando su propia ansiedad. Las sombras lo seguían, susurros enredados en un murmullo aterrador. Al llegar a la fuente de luz, encontró una puerta entreabierta. El aire frío salía de la rendija y por un momento una sensación de esperanza lo envolvió. «¡Sal!», le ordenó una voz en su mente, pero su cuerpo se detuvo, paralizado por el miedo. «Recuerda, Javier», la voz de su madre resonó, «nunca olvides quién eres». Sin embargo, los ecos de su madre se distorsionaban, mezclándose con lamidos de fuego y gritos de la oscuridad. «¡No te detengas!», gritó Ricardo, cuya figura se desvanecía. «Vas a ser parte de esto si no actúas ahora». Algo dentro de él estalló. Con un solo movimiento, empujó la puerta y saltó al otro lado. El espacio cambió. Una cámara llena de máquinas antiguas, hojas de metal y herramientas oxidadas. Pero no estaba solo. Otros seres lo rodeaban, figuras cubiertas de sombras, y un olor a metal rancio llenaba el aire. «¿Qué es esto?», preguntó en voz alta. Ellos no respondieron. Sus miradas vacías se posaron en él, vacías, como si hubieran perdido toda esperanza. El horror se apoderó de Javier al darse cuenta de que esos eran los cuerpos de aquellos que habían sido consumidos, atrapados para siempre en la existencia de una fábrica maldita. «Tu deber es recordarlo, si no, tú serás el siguiente», dijo otra figura, esta vez un hombre que había trabajado allí mucho tiempo atrás. Su voz temblorosa agonizaba en el aire pesado.
El ciclo no se romperá si uno de nosotros no recuerda. Las palabras calaban en su mente, cada sílaba como un eco oscuro. Recuerda lo que había visto, lo que había experimentado con su madre antes de que la tragedia se apoderara de su vida. Las visiones comenzaban a florecer, atados a recuerdos que habían anidado en su interior. Es un juego para liberar vidas atrapadas. Las almas siguen buscando justicia, murmuró uno de ellos. Tú eres la última esperanza. La ventana de su mente se abría y la desesperación se mezclaba con la determinación. Debía descubrir qué significaba. ¿Y si no lo logro?, preguntó con la voz quebrada, sabiendo ya que el tiempo se desvanecía. La puerta original se cerró tras él, como un ladrón que lo encerraba en el lugar donde los gritos nunca morían. Aquí no había salida, ni esperanza a la vista. Era un laberinto de traición y horror indescriptible, y aquel ciclo no solo era una condena, era un grito de guerra. De pronto, una risa resonó en la sala, burlesca y horrible. La figura encapuchada apareció de nuevo, como sombra distante, sus ojos ardían en la penumbra. ¿Preparado para el siguiente paso, Javier? Recordar puede ser más aterrador que olvidar. Javier sintió un escalofrío recorriendo su espalda. ¿Qué hay detrás de todo esto? La pregunta brotó de sus labios. Una pregunta con más peso de lo que se imaginaba. Todo vendrá a ti, pero a un precio, y te lo advierto, no está garantizada tu salvación. Las sombras danzaban alrededor, y un fuerte latido resonó en su pecho. ¿Quién era realmente Javier? La verdad amenazaba con romperlo desde dentro. La oscuridad le susurraba. Esa era solo una parte del enigma que aún no había sido revelado. Debes decidir, dejó caer la figura con su voz rasposa. ¿Te arriesgarás a conocer el horror que hay en tu sangre, o prefieres quedarte atrapado aquí para siempre? Y mientras las sombras se cerraban como garras de un monstruo hambriento, Javier supo que su lucha apenas comenzaba. Pero antes de que pudiera tomar una decisión, un grito resonó lejos, un lamento que helaba la sangre. ¿Era una advertencia o un llamado a la acción? El tiempo se acababa. Javier se quedó paralizado, las palabras de la figura resonando en su mente. El horror que hay en tu sangre. Esa frase parecía un eco incesante, un tamborileo en su pecho que no podía ignorar. La sala temblaba a su alrededor, las sombras giraban como un torbellino, cada susurro mezclándose en un coro de desespero. ¿Qué es este lugar?, gritó mirando a los rostros vacíos que lo rodeaban. Sus ojos anhelaban respuesta, pero solo encontraron silencio. Sin embargo, el lamento a lo lejos se intensificó, transformándose en un grito desgarrador que desgarraba el aire como un cuchillo afilado. Algo terrible se avecinaba. Debes recordar, cualquier paso en falso te llevará a la perdición, insistió la figura encapuchada, sus ojos ardían como brasas. Javier sintió que aquella advertencia lo empujaba hacia adelante, como un niño metido en un juego mortal. Dando un paso, esquivó las sombras que lo acechaban. Un sudor frío le recorría la espalda, y el aire en la cámara se tornaba más denso, más pesado. De pronto, pudo ver un destello de luz en una esquina oscura. Simplemente tenía que acercarse, pero las sombras no se lo permitirían. «¡Ricardo!», gritó, buscando entre las figuras. No había rastro de su amigo, solo la desesperanza pescando entre sombras. Ciertamente lo había dejado atrás, como tantas otras cosas. Mientras avanzaba, la habitación pareció cambiar. Las máquinas comenzaron a chisporrotear, un sonido agudo y desesperante que se mezclaba con el lamento distante. Un eco de recuerdos olvidados emergió en su mente, su madre susurrando historias de valentía y de antiguos secretos. Ella le había hablado de la justicia y de la importancia de nunca dejar que la oscuridad triunfara. Todo por lo que has pasado te llevará a la verdad, decía la figura encapuchada, cada palabra una pesadez sobre sus hombros.
El ciclo solo se romperá si tú recuerdas lo que has evadido. El grito resonante se transformó de nuevo. Ahora era un suplicio. «¡Libérame! ¡Ayúdame!». Era una voz que Javier reconocía profundamente, pero que no podía colocar. El pavor lo nublaba. Su corazón latía desbocado y comprendía que debía actuar. ¿Podía liberar a esa alma? Su decisión podría costarle mucho más. «¿Qué quieres de mí?», preguntó, su voz rota por el miedo, pero determinada. Las luces parpadeaban en respuesta, como si el mismo lugar quisiera que despertara su memoria. Justo entonces, un objeto brilló entre las sombras, un pequeño medallón colgado de una cadena oxidada. Javier lo reconoció instantáneamente. Lo había visto en las manos de su madre, la misma que le había dado en sus días de felicidad. Se imaginó de niño, jugando con el colgante, riendo a su lado. La calidez de esos recuerdos le dio un respiro en medio del terror. Se acercó, extendiendo los dedos temblorosos. Cada paso parecía un intento titánico por desafiar a las sombras que lo rodeaban. En el instante en que sus dedos tocaron el medallón, una oleada de energía recorría su cuerpo, como si una corriente eléctrica se desatara en su interior. «Ahora es el momento», gritó la figura encapuchada. «Recuerda y libera ese poder». Todos los rostros a su alrededor parecieron inclinarse hacia él, expectantes. Imágenes surgieron de golpe, cada una más vívida que la anterior. Risas, llantos, la presencia de su madre a su lado, la planta de aquella fábrica antes vibrante, su seguridad y su amor desbordando cada rincón. Pero todo eso fue arrasado por un desastre que lo selló en este oscuro laberinto. Sin embargo, en cada imagen surgía el miedo. Un rostro demoníaco que lo había perseguido, un ser que se alimentaba de la desesperación. Ella es quien busca atraparte. El ciclo debes romperlo ya. No hay tiempo, Javier. Tienes que elegir. La voz resonó con urgencia, ahora reverberando entre los ecos de su memoria. Los lamentos se intensificaron y sintió que el suelo temblaba. Sus imágenes se desvanecieron y la realidad donde se encontraba se hizo tangible de nuevo. Sus pensamientos ardían. Debía arriesgarse a enfrentar el horror de su pasado o dejarlo estar, quedándose en este lugar atrapado para siempre. Sin embargo, antes de que pudiera decidir, la figura encapuchada mostró su verdadera forma. Un rostro familiar, un rostro que nunca había querido recordar. «Tú eres parte de esto, Javier. Deja que la verdad te consuma». Y en ese instante sintió que el peligro acechaba y que la condena no solo era suya. La oscuridad se cernía sobre él, un círculo vicioso que se empezaba a apretar y que amenazaba con aplastarlo. Ahí, frente a él, la sombra que quería ser liberada sonrió en la penumbra y, por un segundo, todo se detuvo. «¿Estás listo para enfrentar tu fin o tu comienzo?», susurró. Un juego de luces y sombras. La decisión estaba a un latido de distancia y la línea entre recordar y olvidar se borraba. Mientras el horror aumentaba y Javier temblaba ante la revelación, comprendió que su mayor batalla apenas comenzaba. ¿Pero podría enfrentarse a aquello que ni siquiera sabía si era real? El corazón de Javier latía con fuerza, como si quisiera escapar de su pecho. Los ecos del lugar resonaban en su mente, mezclándose con los gritos lejanos que parecían demandar su atención. Sin poder evitarlo, dio un paso hacia adelante, impulsado por un instinto primitivo que lo instaba a moverse, a luchar contra lo desconocido. La figura encapuchada observaba. Su rostro ahora una mezcla de angustia y desafío, como si supiera más de lo que decía. Javier sintió que una energía extraña lo empujaba hacia adelante, como si el medallón que había tocado se convirtiera en un vínculo con su pasado y su destino. «Debo recordar», repitió en su mente como un mantra. Un tormento de imágenes continuaba fluyendo, cada una más oscura que la anterior.
su infancia, las risas, luego la tragedia que todo lo había cambiado. «Basta», pensó, haciendo un esfuerzo por silenciar aquellos recuerdos que lo devoraban. La voz familiar resonó de nuevo, una melodía suave que se tornaba en un canto de sirena. «Ayúdame, Javier, no dejes que esto termine así». Las sombras comenzaron a moverse, elongándose como dedos que trataban de atraparlo, y supo que el tiempo se acababa. La atmósfera se cargaba con un olor a moho y desesperación, cazando su aliento. «¿Qué se supone que debo hacer?», preguntó con un hilo de voz, temiendo que hasta el aire lo traicionara. La figura encapuchada se acercó un poco más, su voz ahora un susurro grave. «La oscuridad no es solo un enemigo, Javier, es una parte de ti. Debes abrazarla, comprenderla para dejarla ir». Aquella afirmación lo aturdió. ¿Cómo podía aceptar algo tan monstruoso? El pánico lo invadió, mientras sentía la presión de las sombras rodeándolo. «No, no puedo, no quiero ser parte de esto», gritó, resonando en el vacío. Cada palabra parecía hacer eco entre las figuras, llevándose consigo la esperanza que había logrado encontrar. Y entonces la luz del medallón comenzó a brillar intensamente, proyectando sombras en la oscuridad. Javier sentía su piel vibrar, su esencia empujándose hacia el borde de lo real y lo imaginario. De repente, el rostro demoníaco que había visto antes emergió de la penumbra, su risa burlona y llena de malevolencia llenando la sala. «Al fin has llegado a tu verdadero hogar, Javier. Libérame y verás qué libertad te espera», dijo, estirando su mano hacia él como un paracaídas que exigía abrirse. Pero Javier no era un neófito del horror. Recordó las historias de su madre sobre los sacrificios que implicaban esos pactos. «No, no caeré en tu trampa», respondió con más coraje del que sentía. Sin embargo, la figura demoníaca solo ríe, aprovechando su inseguridad. El terror se intensificó. Las sombras comenzaron a chocar entre sí, como si fueran olas contra un acantilado. Javier sintió que el suelo se desintegraba bajo sus pies, y una energía poderosa parecía atraerlo hacia su centro. Se aferró al medallón, sintiendo su calor familiar. ¿Podría ser su salvación en medio del caos? Con un grito desgarrador, lanzó el medallón hacia el demonio, quien lo atrapó en el aire, como un niño que recibe su primer regalo. Pero el brillo no solo iluminó su rostro, también reveló algo más, algo escondido en la penumbra detrás de la criatura. «¡Suéltalo!», rugió la figura encapuchada, pero ya era demasiado tarde. La oscuridad se inundó de luz, y en un instante Javier vio lo que había temido, lo que nunca había querido enfrentar, el vínculo que compartía con la criatura, una conexión que trascendía su propia existencia. El horror que había en su sangre ahora se tornaba real, tangible. La sala tembló con un estruendo ensordecedor cuando el medallón, ahora encajado en la oscuridad, emitió un grito desgarrador. La figura encapuchada cayó de rodillas y la criatura demoníaca reveló su verdadero poder. ¿Quién era realmente Javier? ¿Y qué haría ahora que la verdad se había desatado ante él? Todo a su alrededor comenzaba a colapsar, y en medio del caos, lo único que resonaba eran las risas del demonio, que evocaban promesas de un destino más oscuro. ¿Podría Javier escapar de la oscuridad que había cultivado en su propio ser, o la verdad lo atraparía por siempre en su red de locura? El caos estallaba a su alrededor, pero Javier sabía que debía hacer algo. Tenía que decidir: derrotar al horror dentro de él, o ser consumido por completo. El tiempo parecía detenerse mientras Javier enfrentaba la revelación de su conexión con la criatura. Las risas resonaban en sus oídos, burlonas y desquiciadas, como si se mofaran de su propia existencia. El aire colapsaba, cargado con una tensión eléctrica, una energía oscura que lo envolvía, haciéndolo sentir tan pequeño ante la magnitud de lo que se avecinaba. «¡Despierta, Javier!», la figura encapuchada gritó.
su voz un eco desesperado en medio del bullicio demoníaco. Pero en lugar de respuestas, el caos se apoderaba de él. Las sombras se retorcían, tomando formas grotescas y aterradoras, y todos sus recuerdos comenzaron a entrelazarse con visiones de horror. Vio su infancia arruinada, los rostros familiares distorsionados en sufrimiento, su madre llamándolo desde la oscuridad, pero ella nunca venía. «No puedo, no voy a caer», gritó, pero el demonio se acercaba. Sus ojos resplandecían con una luz antinatural. Javier sintió que las garras de su propia oscuridad comenzaban a rasgar su interior, buscando su luz como un depredador hambriento. «Eres más poderoso de lo que crees, Javier. Deja que te guíe». El demonio susurró dulcemente, como un amante seductor que promete liberarte de las cadenas. Las palabras errantes tentaban su mente, llevándolo a un abismo de tentación. «Todos tienen miedo, ellos huyen de su verdadero ser, pero tú puedes dominarlo». Luchando contra la atracción, sintió que el suelo temblaba bajo sus pies, y el medallón, aún brillando, pulsaba a su lado, como un faro perdido en un mar de tinieblas. «¿Qué tengo que hacer?», se preguntó en voz baja, perdido en la tormenta que lo rodeaba. La figura encapuchada, ahora tambaleándose, lanzó una mirada de desesperación. «Si no detienes esto, Javier, no solo perderás tu esencia, sino que liberarás un horror inimaginable sobre el mundo». Esa simple frase le atravesó la mente como un rayo helado. El demonio sonrió, disfrutando de su temor. «¿Y qué tienes que perder? Si te entregas, puedes obtener poder, conocimiento, todo lo que siempre has querido». El ambiente vibraba, cargado de la fragilidad de su decisión. Algo dentro de él sabía que ceder a esa oscuridad significaría perderse para siempre. Con un profundo aliento, Javier concentró su mente en el medallón, buscando el calor que una vez había sentido y que ahora parecía lejano. Las risas del demonio se convertían en un estruendo ensordecedor. Durante un breve instante, todo se detuvo. La oscuridad se detuvo y en su lugar una claridad intensa. She condujo sus pensamientos a su madre, recordando su voz susurrante en las noches de tormenta. «La luz siempre vence, Javier». «No soy tu marioneta», gritó, lleno de rabia y determinación, mientras se aferraba al medallón, la energía regresando a su interior como un torbellino. Con un puño cerrado, apuntó hacia el demonio, sintiendo cómo la luz comenzaba a brotar de él. Pero en ese mismo instante, un grito desgarrador resonó entre las sombras. Era el eco de una vida que había sido arrancada, un sufrimiento que nunca había cesado. Javier sintió que el medallón temblaba, como si estuviera a punto de romperse bajo el peso del horror que se desataba. Las extrañas figuras comenzaron a girar en una danza macabra, llenando la sala de murmullos espectrales. «No puedes detener lo que ya ha comenzado», dijo el demonio, acechando, con un brillo malvado en sus ojos. Javier miró la gruta oscura tras de él, sintiendo que sus elecciones llevaban consecuencias mucho más allá de su propia existencia. ¿Realmente tendría el poder para controlar lo que había despertado? Cruzando miradas con la figura encapuchada, vio un destello de esperanza que iluminó su confusión, una señal de que había más en juego. «Debes hacerlo de nuevo, Javier. Otra oportunidad, una última carta en esta batalla», susurró ella, mientras todo comenzaba a desplomarse. «Voy a luchar por mi alma», exclamó, y con un esfuerzo sobrehumano lanzó el medallón de nuevo hacia el demonio. Sin embargo, la sala se oscureció completamente, como si los propios muros devoraran la luz. La risa se extinguió y solo quedaba un frío sepulcral. El medallón se detuvo en el aire antes de caer, y su luz comenzó a distorsionarse, como un grito silenciado. Javier supo que su último recurso podría ser también su mayor error.
Mientras el vacío a su alrededor se hacía más profundo y opresor, se dio cuenta de que la batalla no solo era contra el demonio, sino también contra sí mismo. ¿Cómo se enfrentaría a la oscuridad que había anidado en su corazón? ¿Podría aún salvarse o se convertiría en otra sombra perdida en la noche? La pregunta quedó flotando en el aire, suspendida en un instante de terror. La oscuridad envolvió a Javier como un sudario frío. La sensación de vacío se transformó en un abismo profundo, del que no había salida. El silencio era ensordecedor, apretando su pecho mientras luchaba por entender su próxima jugada. El medallón había dejado de brillar, sumiéndolo en una desesperante incertidumbre. El demonio no había desaparecido, estaba allí, presente. Susurros le rodeaban, tentadores y crueles, llenando la atmósfera de promesas malditas. Un sudor frío le empapaba la frente, mientras el eco del grito desgarrador aún resonaba en su mente. Javier comprendía que había pagado un precio por su atrevimiento. Los rostros borrosos de sus seres queridos aparecían y desaparecían, como si la misma oscuridad reclamara sus recuerdos. Sintió una tristeza profunda, un anhelo por los momentos perdidos, una vulnerabilidad palpable que el demonio sabía cómo aprovechar. «Sabes que no hay escape, Javier», murmuró la criatura, su voz suave como el terciopelo, pero cargada de veneno. «Tu vida ha estado marcada por el dolor. Dame tu luz y cambia tu destino». La tentación se hacía cada vez más fuerte, haciéndolo tambalear. Era una sombra amenazante que giraba a su alrededor, como un bailarín en una danza macabra, frustrando sus intentos de mantener la lucidez. «¡Cállate!», gritó, abrumado por la presión. Su voz resonó en el vacío, una chispa de resistencia ante la tenebrosa seducción. Intentó enfocar su mente, recordando el medallón, su calor, su luz. Pero ahora era solo una forma opaca que colgaba en el aire, burlándose de él. La figura encapuchada había desaparecido, tragada por la misma oscuridad que lo rodeaba, y Javier sintió que ya no eran solo su propia lucha, sino una guerra que abarcaba la existencia misma. Las sombras parecían reírse de él, susurros entre risas distorsionadas. «Eres solo un niño perdido, buscando en la oscuridad. Regresa y acepta lo que eres». Las palabras calaban hondo, como dagas afiladas que rasguñaban su voluntad. «No, no voy a caer», musitó aferrándose a los fragmentos de su esencia. Alzó su voz en un grito desafiante. «No voy a dejar que me controle». La respiración se convirtió en un tambor que retumbaba en su pecho, una ráfaga de valentía encendida en medio del horror. Estaba dispuesto a enfrentar lo que viniera. Mientras hacían eco sus palabras, el medallón cobró vida en el aire. Su luz comenzó a centellear, como un faro en medio de la tormenta. El demonio retrocedió un poco, confundido por el resplandor que surgía del interior de Javier. «Tu resistencia es inútil», siseó, su voz ahora un rugido ominoso que reverberaba, pero había un destello de preocupación en sus ojos. Con un impulso repentino, Javier se lanzó hacia el medallón, alargando su mano hacia la luz brillante. Todo su ser clamaba por ese poder, por esa conexión. En el instante en que su piel tocó el medallón, una corriente eléctrica le atravesó, llenándolo de energía. Comprendió en ese momento que el verdadero poder no venía del demonio, sino de su propia esencia. El aire tembló y la oscuridad hizo un quiebre. «Tú no me controlarás», exclamó, mientras una explosión de luz estalló alrededor de él. Las figuras sombrías se desvanecieron, las risas se convirtieron en gritos de desconcierto. La grieta entre el mundo real y el oscuro comenzó a cerrarse, pero con ella el peligro seguía al acecho. Sin embargo, mientras la luz comenzaba a ahogar las sombras, una risa horrible resonó en sus oídos. «Esto no ha terminado, Javier», dijo el demonio, y en un abrir y cerrar de ojos, su forma se desvaneció, dejando atrás una promesa de regreso. La figura encapuchada apareció brevemente a su lado, su mirada era grave.
Has ganado una batalla, pero la guerra apenas comienza. Javier sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Qué vendría después? La luz en su mano seguía brillando intensamente, pero su corazón seguía latiendo con un ritmo frenético. Mientras el entorno cambiaba, se dio cuenta de que había más aquí de lo que había imaginado. La planta donde todo comenzó comenzaba a agrietarse, revelando un lienzo de oscuridad aún más profundo. ¿Acaso las sombras siempre estarían tras él? Antes de que pudiera formarse un plan, una nueva figura emergió de entre la negrura, con un par de ojos brillantes que reflejaban su desesperación. «Javier», susurró en un tono conocido, «soy yo». La voz le golpeó como una mantra olvidada. Javier sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. El rostro que emergía de las sombras era uno que nunca había imaginado volver a ver. «¡Madre!», gritó, sintiendo que el corazón se le detenía. ¿Era ella? ¿O solo otra ilusión del demonio? La cuestión se cernía sobre él, mientras el terror se renovaba a cada instante. ¿Podría aferrarse a la esperanza en medio de tal desesperación, o sus peores temores estaban a punto de hacerse realidad? El corazón de Javier latía de manera frenética al escuchar esa voz familiar que tanto había anhelado y a la vez temido. Las sombras que lo rodeaban parecieron detenerse, expectantes ante la revelación. «¿Eres tú realmente?», preguntó, su voz temblando, buscando la verdad en aquellos ojos que alguna vez le ofrecieron consuelo. «Sí, Javier, he regresado, pero no estoy a salvo aquí», dijo su madre. La tristeza y el miedo en su mirada eran palpables. «Debes salir de este lugar antes de que el demonio regrese». «Pero tú estás...». Su mente se debatía entre la duda y la esperanza. Cada palabra de ella era un rayo de luz en su oscuridad, pero también una trampa esperando a cerrarse. ¿Es una ilusión? ¿Una trampa para atraparme? En sus entrañas crecía el miedo, un miedo que había conocido desde que la había perdido. «Escúchame, Javier, y no me interrumpas. La oscuridad que te rodea quiere que te rindas. Ha alimentado tus peores temores, ha jugado con tus recuerdos. Pero yo estoy aquí para advertirte», insistió ella, mientras el sonido de susurros afilados volvía a resonar a su alrededor, cada uno más amenazante que el anterior. «Debes llegar al medallón y usar su luz para cerrar la grieta. Si no lo haces, todos los que amas serán arrastrados a este abismo». La angustia se apoderaba de él. «¿Y tú? ¿Qué te pasará si lo hago? ¿Vas a ser devuelta a las sombras? Pero no puedo perderte de nuevo». Un silencio pesado se apoderó del ambiente por un instante, como si la misma oscuridad estuviese prestando atención a su intercambio. Su madre se acercó un poco más, dejando entrever un atisbo de esperanza en su rostro. «Hijo, a veces hay que sacrificar lo que más se ama para salvarlo. Es la única forma». Antes de que pudiera responder, un fuerte retumbido hizo vibrar el suelo, y una grieta se abrió aún más a su alrededor, como una boca oscura tragándose todo. Javier sintió que el aire se hacía denso y caliente. «¡No!», gritó, intentando aferrarse a la figura de su madre, pero ella retrocedió. Las sombras comenzaron a girar a su alrededor, burlonas, como espectros danzantes preparándose para el festín. «Javier, ya no tengo tiempo. ¡Hazlo ahora!». La urgencia en su voz resonó como un campanazo en su mente. Mientras ella hablaba, la forma oscura del demonio se formó nuevamente a su lado, ribeteada por una oscura aura, sonriendo con un retorcido deleite. «No vayas a creer que puedes escapar de mí, niño». La luz del medallón temblaba en su mano, como si respondiera a su angustia. Pero, ¿cuál era el costo de activar ese poder?
Las sombras comenzaron a alzarse, amenazando con engullir todo. Con el corazón impulsado por la mezcla de amor y miedo, Javier tomó una decisión. «Lo haré lo que deba», gritó, alzando el medallón con ambas manos. Su luz deslumbrante comenzó a expandirse, empujando las sombras hacia atrás con una fuerza inesperada. Sintió cómo se consumían ante el resplandor, pero el demonio no parecía dispuesto a rendirse. «No puedes encadenarme así», bramó, mientras sombras serpenteantes trataban de agarrar a Javier, pero él centró su energía en la luz, canalizando su desesperación. El brillo del medallón comenzó a intensificarse, convirtiéndose en un faro en medio de la tormenta oscura. Sin previo aviso, su madre se unió a él junto a su luz, y de algún modo su esencia se entrelazó con la del medallón. «Hazlo por aquellos que amas, Javier. Tú eres más fuerte de lo que crees». De pronto la figura del demonio avanzó, lanzando un grito desgarrador. «¡No! ¡Esto no puede ser!». Mientras la luz del medallón se desbordaba, arrastrando alrededor de él a las sombras que lo habían acorralado. Javier se sentía desbordar de energía, pero el costo de esa fuerza era palpable. Su madre estaba comenzando a desvanecerse, como humo en el viento de la batalla. «¡Madre, no te vayas!», exclamó, pero la luz continuaba consolidándose, como si estuviera recuperando lo que había perdido. Cuando finalmente la explosión de luz salió disparada hacia el abismo, hubo un retumbo ensordecedor, y todo se tornó blanco. En medio del deslumbrante vacío, Javier sintió que el tiempo se detenía. ¿Había triunfado? ¿Había perdido todo de nuevo? Cuando la luz comenzó a desvanecerse, se dio cuenta de que no estaba solo. Una severa conexión lo mantenía anclado a lo que había dejado atrás. Pero en la penumbra, una nueva voz resonó, esta vez mucho más fría y renuente. «No puedes pensar que esto ha terminado, Javier. Has despertado algo más». La oscuridad aún lo acechaba, y un nuevo terror estaba por llegar. Javier despertó en un lugar que no reconocía, un paisaje nebuloso donde la luz apenas podía penetrar. A su alrededor, el silencio era aplastante, como un manto espeso que le oprimía el pecho. Recordaba la explosión de luz, su madre desvaneciéndose, la lucha. Todo surgía de su mente como piezas de un rompecabezas al que le faltaban partes esenciales. «¿Dónde estoy?», murmuró, la voz saliendo como un susurro quebrado. Una figura emergió de la neblina. Era reconocible y aterradora. Don Ricardo, el viejo vecino, apareció como un espectro, sus ojos cargados de sabiduría y tristeza. «Has enfrentado el ciclo, Javier, pero esto es solo el comienzo. La batalla no solo era contra el demonio, era contra lo que llevas dentro». La voz de Ricardo era grave, resonando en el aire gélido. «Comprendo. Fui yo quien liberó esa oscuridad». A medida que las palabras brotaban de su boca, la culpa lo abrumaba como un torrente. Se había arriesgado para salvar a su madre, pero ahora sentía el peso de la oscuridad alimentándose de su miedo. «Eso es cierto, pero tú tienes poder, eres capaz de decidir». Ricardo se acercó, sus ojos profundos sin rendirse. «Aunque el terror que liberaste puede volver, tienes la fuerza para enfrentarlo. Hay un camino para restaurar lo que perdiste». Las sombras que lo habían acechado en la fábrica comenzaron alrededor de ellos, como serpientes esperando su momento. Recordó la risa burlona del demonio, la promesa de un horror aún más grande. «¿Cómo puedo luchar si lo que me amenaza proviene de mí mismo?». Javier sentía desesperación, como si una tormenta irracional nublara su juicio. Ricardo extendió una mano. «Recuerda lo que eres, Javier. La luz no se ahoga, se transforma. Abrazar tus sombras no significa sucumbir a ellas. Aprende a convivir con ellas». «¿Y quién soy?», exclamó Javier,
sintiendo la angustia arder en su pecho. «Si la oscuridad es parte de mí». Su voz tembló, la lucha interna quemándolo por dentro. Esa oleada de emociones despertó una nueva chispa en su interior. Recordó el abrazo de su madre, el refugio en su amor, la esperanza que había permanecido viva a pesar del sufrimiento. Sin pensarlo, se aferró a esa emoción, como si pudiese convertirla en un escudo ante el horror. «Eres un sobreviviente», dijo Ricardo, una sonrisa suave iluminando su rostro. «No dejes que el miedo te defina». Las sombras se agitaron como si respondieran a sus palabras, y un eco lejano resonó en su mente. «No importa lo rota que esté tu luz, siempre habrá una manera de repararla», murmuró su madre en su recuerdo, su voz, un eco de amor que siempre había permanecido con él. Javier respiró hondo. «Voy a enfrentar lo que me acecha. No dejaré que el ciclo continúe, no esta vez». La decisión se cimentó en su corazón. La lucha sería interna, pero estaba decidido a no permitir que las sombras reinara en su vida. De repente, los ecos de su promesa resonaron en el aire. Las sombras comenzaron a retirarse, como si el poder de su decidida determinación las atemorizase. La luz que había prometido su madre comenzó a brillar en su interior, expandiéndose y despojando a la oscuridad de su dominio. «Vete, no me atraparás de nuevo», gritó Javier, y con cada grito la luz se intensificaba. Las sombras se desvanecieron una tras otra, y Javier sintió cómo su esencia crecía. No estaba solo en la oscuridad, tenía a su madre, su amor y su legado como armas en esta lucha. «Este es tu momento, Javier. Deja que la luz brille», exclamó Ricardo, mientras el lugar comenzaba a transformarse. Las fronteras entre el horror y la esperanza se difuminaban. Con un último grito, Javier dejó que la luz fluyera de él, formando un escudo alrededor de su ser. La oscuridad fue empujada hacia atrás, y en un instante fulgurante, todo quedó en silencio. La figura demoníaca se desvanecía, dejando tras de sí solo un eco lastimero. Con el corazón palpitante, Javier se encontró de regreso en la fábrica, ahora iluminada con una luz cálida. Los rostros de aquellos que había encontrado, las almas atrapadas, estaban libres. «Gracias», susurró cada uno, como si él les hubiera devuelto algo vital. «Este ciclo ha terminado», dijo Javier, sabiendo que el verdadero desafío siempre había sido aceptarse. Había derrotado al demonio, pero la batalla contra sus propios temores continuaría. No obstante, ahora estaba listo para enfrentar cualquier sombra que surgiese en su camino. Mientras abandonaba la fábrica, el sol despuntaba en el horizonte, llenándolo de esperanza. Javier sabía que no importaba cuán oscura se volviera la noche, él siempre tendría la luz de su amor y el poder de su lucha. Esa luz sería su guía. Finalmente, Javier sonrió. Había encontrado su camino de regreso. «Siempre hay esperanza», susurró mientras se adentraba en un nuevo día. Necesitas suscribirte ahora mismo para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre este final. Y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. El momento de mostrar tu apoyo es ahora. No esperes ni un segundo más.